Pensemos en esto por un momento. Casi el 99% de la historia de la humanidad ocurrió antes de que alguien escribiera una sola palabra. A todo ese tiempo inmenso le llamamos prehistoria. Pero, ¿cómo contamos una historia si no hay libros, si no hay textos? Y más importante aún, ¿es la historia que nos han contado la única versión posible? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sin escritura, nos basamos en lo que encontramos: huesos, herramientas de piedra, alguna pintura en una cueva. Pero, ¿pueden estos objetos contarnos toda la película? ¿Pueden revelarnos lo que creían, cómo se organizaban, la complejidad de nuestros ancestros? ¿O será que nos estamos perdiendo una parte enorme de la historia? Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a darle un repaso rápido a la historia que casi todos conocemos. Después, vamos a empezar a cuestionar sus bases. Y para terminar, vamos a descubrir otras voces, otras historias que nos ayudarán a construir un pasado mucho, mucho más completo. Empecemos entonces con la primera parte, una historia antes de las palabras. Nos vamos a sumergir en ese océano de tiempo que existió antes de que hubiera registros escritos. A ver, la definición de manual es bastante directa. La prehistoria es, básicamente, todo lo que pasó antes de que se inventara la escritura. Las únicas pistas que tenemos son los objetos que sobrevivieron al paso del tiempo, los restos materiales, el arte en las cavernas. Es en esencia una historia que se cuenta a través de las cosas, no de las palabras. Ahora sí vamos con esa historia que seguro nos suena del colegio. Es una narrativa de progreso, ¿verdad? Dividida en dos grandes eras que supuestamente lo cambiaron absolutamente todo. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos el Paleolítico. Imaginen pequeños grupos humanos moviéndose constantemente, cazando, recolectando, siguiendo los ciclos de la naturaleza. Y por el otro, ¡pum!, el Neolítico. Un giro de 180 grados. La gente empieza a sentarse, a domesticar plantas y animales. Nacen las primeras aldeas. Es la primera vez que la humanidad, por así decirlo, echa raíces. ¿Y cuál fue el motor de todo este cambio? Pues la famosa revolución agrícola. Según la historia tradicional, este es el punto de inflexión. No se trata solo de un avance técnico, no. Se presenta como el evento que puso en marcha todo lo que vino después, hasta llegar al mundo que hoy conocemos. Y las consecuencias fueron como un efecto dominó, que transformó la sociedad por completo. Si puedes producir tu propia comida, pues más gente puede vivir junta. Esto lleva a comunidades más grandes, más estables, y con ellas aparecen ideas totalmente nuevas, como el concepto de que un pedazo de tierra puede ser de alguien, la propiedad. Bueno, y es justo aquí donde nuestro análisis da un giro. Ya vimos la historia de siempre. Ahora vamos a hacerlo interesante. Vamos a empezar a cuestionar sus cimientos. Y esta es la pregunta del millón. Hemos construido toda una narrativa interpretando objetos. Pero seamos honestos, ¿pueden unas herramientas de piedra o los restos de una aldea contarnos todo sobre el universo espiritual, social y político de una cultura? ¿Qué historias se pierden en el silencio? ¿Qué voces no podemos escuchar a través de los objetos? Para analizar esto, necesitamos una herramienta clave: la historiografía. Es básicamente el estudio de cómo se escribe la historia. Y la idea central es potente. La historia no es el pasado tal cual, sino una interpretación del pasado. Una narrativa que construyen personas, en un momento y lugar concretos, y claro, con sus propias ideas y prejuicios. Aquí está la crítica principal. La historia que solemos llamar oficial ha sido muy selectiva. Al darle casi todo el peso a la evidencia escrita, la historiografía tradicional, muchas veces con una mirada muy europea, simplemente dejó de lado o consideró menos importantes a todas las culturas que transmitían su conocimiento y su pasado de otras maneras. Muy bien, entonces, si la historia tradicional está incompleta, ¿cómo la llenamos? Justo en esta parte vamos a explorar esas otras fuentes que nos permiten escuchar las voces que fueron silenciadas. La propuesta, entonces, es romper con el monopolio del documento escrito. El concepto de fuentes plurales viene a desafiar esa idea de que la historia válida solo está en los archivos. Sostiene que hay muchísimas otras formas legítimas de recordar y de transmitir el pasado. Quizás las más importantes sean las fuentes orales.
Mitos, leyendas, testimonios que pasan de abuelos a nietos. No son simples cuentos, para nada. Son verdaderos archivos vivos, la memoria de pueblos cuyas historias no se escribieron muchas veces de forma deliberada. Ojo, que incluso una herramienta tan tradicional como la arqueología se puede usar de una forma nueva, descolonizadora. Sitios como Tiwanaku, en Bolivia, no son solo un montón de ruinas antiguas, son la prueba material, empírica, que contradice de frente esas narrativas coloniales que pintaban a los pueblos originarios como atrasados o sin historia. Y luego tenemos la memoria colectiva. Esta es una historia que no se guarda en un libro, sino que está tejida en la vida misma de una comunidad, en sus fiestas, en sus rituales, en sus canciones. Es la historia que un pueblo se cuenta a sí mismo, para saber quién es, generación tras generación. Y esto nos lleva a algo todavía más profundo, las cosmovisiones. No hablamos solo de creencias, sino de sistemas completos de conocimiento que ofrecen interpretaciones totalmente distintas del pasado. Por ejemplo, la idea de un tiempo que es cíclico, no una línea recta, o la relación con la Pachamama como una madre, cambia por completo el significado de algo como la revolución agrícola. El hecho de que todas estas formas de saber hayan sido ignoradas, o peor, destruidas, tiene un nombre. Es un término fuerte, epistemicidio, y describe no un simple olvido, sino la anulación activa del conocimiento de ciertos pueblos, al considerarlo inferior, supersticioso o no científico. Al final, el punto crucial es este. La discusión sobre qué fuentes son válidas no es solo un debate académico, ¿saben? Es una cuestión de poder. ¿Quién decide qué memorias importan? ¿Qué conocimientos son legítimos? En resumen, ¿quién tiene el poder de definir qué es la historia? Entonces, ¿qué pasa cuando por fin abrimos la puerta a todas estas voces? El resultado es un pasado mucho más rico, más complejo. Vamos a ver cómo se ve esa nueva historia. La historia deja de ser una línea recta, un relato único que avanza sin problemas hacia el presente. Se convierte en algo más parecido a un mosaico, un campo de debate donde coexisten múltiples verdades, múltiples memorias que dialogan y a veces hasta se pelean entre sí. Con este nuevo enfoque, todo cambia de color. La comunidad del Paleolítico ya no es solo una etapa primitiva que superamos, sino la raíz de formas de organización que siguen vivas hoy. La agricultura no es solo una técnica, sino una transformación radical en nuestra relación con la tierra. El objetivo final es claro, una historia donde quepamos todos. Y cerramos con esta pregunta que lo resume todo. Porque reconocer estas otras fuentes, estas otras voces, no se trata solo de añadir más datos a la misma historia de siempre. Es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de reescribir la historia fundamental de quiénes somos y de dónde venimos. La pregunta queda abierta. Muchas gracias por acompañarnos a explorarla.